Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Damos comienzo, cada día, a estas horas, nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que nos habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Cada noche siempre tratamos de poner una intención de oración por nuestro oficio, y en el día de hoy queremos orar de una manera especial otra vez por la pandemia, ante las cifras tan alarmantes que están sucediéndose ya día tras día y los récords que se están batiendo en diferentes países. Hoy sabíamos que en Francia en 2 semanas han sido 250.000 personas las que se han contagiado, y en otros países de Europa igualmente también ha habido contagios realmente escalofriantes. No sabemos qué es lo que viene, pero queremos orar para que Dios nos guarde. Oremos, hermanos. Padre, que nos reúne ante tu palabra, en esta noche queremos nuevamente expresarte nuestro deseo de que tú seas el centro de nuestra reunión. Queremos que seas alabado, bendecido, ensalzado. Señor, ven ahora y estate con nosotros. De una manera especial, yo te pido por todos los hermanos que se conectan para atender este oficio vespertino en oración. Te pido que tu presencia esté en sus casas y que tú las guardes, Señor, que tú los protejas, que tú los bendigas, que tú los hagas crecer espiritualmente, y que después de terminar el oficio podamos sentir todos que tú has estado con nosotros, que tú has sido nuestro invitado principal. Que a ti sea toda la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues habiendo orado de esta manera, iniciamos nuestra liturgia en esta noche declarando: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 3 de nuestra liturgia, que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Hermanos muy amados, oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesús, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos, hermanos, todos juntos, con un corazón humilde, un corazón sencillo, honesto, y decimos así: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas,
Hemos andado descarriados y fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tu santo mandamiento. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer, hermano, el Salmo número 20. Salmo número 20. Vamos a leer varios versículos. Bueno, vamos a leerlo completo. Dice así el Salmo. Dice: el Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a seguir con nuestro estudio que estamos haciendo acerca de las bienaventuranzas. Hoy vamos a iniciar con la tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recordaros que poníamos como título al estudio de las bienaventuranzas como el único camino a la felicidad. Estamos hablando de la felicidad verdadera y la felicidad duradera. En un tiempo, hermano, en el que la verdad, tristemente, no la encontramos por ningún lado. Parece que está de moda lo que algunos llaman la posverdad, que es algo así como decir mi verdad, que a lo mejor no lo es, pero es la mía. Y bueno, si nos ponemos a hablar ya de la política, pues ahí sí que la verdad brilla totalmente por su ausencia. Bueno, nosotros hablamos de que la verdad está en la palabra de Dios. Y estamos escuchando, yo quiero que le pongamos un poco de imaginación, estamos escuchando, hermano, a Jesús. Tengamos en cuenta que se trata de el Sermón de la Montaña y que se tratan además de las primeras palabras que Jesús pronuncia cuando se sube al monte y se sienta. Ese acto de sentarse como el mejor y el gran maestro, el rabí, se sienta para que los discípulos adopten la postura y la actitud de escuchar. En esta noche el Señor se sienta delante de nosotros. Nosotros, cuando leemos su palabra, nos ponemos en la actitud de escucha. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Y el Señor nos dice en esta noche: bienaventurados los mansos. Felices, contentos, dichosos los mansos. Hay algunas traducciones que hablan también de gentil, cuando habla de manso, humilde, pero yo creo, hermanos, que la palabra manso probablemente sea la mejor manera de traducir lo que nosotros tenemos aquí. Esta afirmación de Jesús, como las otras dos primeras, ¿os acordáis cuáles eran? La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, y la segunda, bienaventurados los que lloran. Estamos ante la tercera,
ante la tercera bienaventuranza. Los que estaban escuchando a Jesús ya habían oído acerca de ese espíritu quebrantado, de ese corazón llorando, necesario para entrar al reino del Mesías, en lugar de la justicia personal y el orgullo espiritual que tristemente sus máximos exponentes eran los fariseos. Después de haber dicho esas dos frases que ya hemos analizado, daros cuenta, hemos necesitado 4 estudios para analizar eso y siempre nos quedarán cosas por decir. Después de decir eso, imaginaros cuando Jesús dice bienaventurados los mansos. Y otra vez la gente que está escuchando, los discípulos, la gente que oye de lejos, su mente se queda en shock. Bienaventurados los mansos. Esto sencillamente era totalmente extraño a esas personas judías. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué escuchar a los judíos bienaventurados los mansos era un shock para las mentalidades de aquella época? Vamos a hacer un poquito de historia. Daros cuenta de que medio siglo antes de que Jesús naciera, para ser concreto, en el año 63 a.C., el general Pompeyo, ¿os acordáis? El general Pompeyo, César Pompeyo, bueno, el general Pompeyo fue el que a través de una serie de luchas añade Palestina, lo que era Palestina, a Roma. En ese momento tenemos que tener en cuenta de que la independencia de Palestina como nación termina. Ahí termina. Nunca más, hasta el año 1948, fijaros la importancia de esta fecha, nunca más los judíos fueron una nación libre. Ahí se terminó el que ellos fueran libres. Habían ganado la independencia a los griegos. Alejandro Magno, el gran emperador griego, había conquistado todo el Mediterráneo, había llegado incluso hasta las puertas de la India, y sus generales, él muere joven, sus generales son los que asumen diferentes territorios, y uno de los generales de Alejandro Magno asume el territorio de Siria y Palestina. Y surge una rebelión judía, que son los famosos macabeos o la revolución macabea. Esa independencia que los judíos habían atesorado de los griegos, esa libertad de poder ser ellos quienes quisieran ser, como una nación independiente, se pierde completamente bajo el poder de Roma, como cayeron la mayoría de las naciones conocidas de la época. El Imperio Romano acabó con la mayoría de las naciones independientes. A partir de ese momento y en adelante, Palestina pertenece a los romanos. Fue gobernada en parte por los reyes herodianos, que estaban sujetos a la autoridad del César, y en parte por procuradores o gobernantes o gobernadores romanos. Imaginaros la combinación, la suma de los herodianos, que no eran descendientes judíos. Herodes, el rey Herodes, el que mató a los niños, el que persiguió a los niños pensando que podía matar a Jesús, el gran Herodes el Grande, no era ni siquiera judío. Pero es que imaginaros la suma, gobernantes que no eran judíos junto con los procuradores romanos. Eso era realmente súper desagradable para los judíos, a quienes no les gustaba ni siquiera la idea de que alguien les pudiera gobernar, imaginaros. Y llega el tiempo, el Imperio Romano en los tiempos de Jesús llega prácticamente a su cenit, se extiende por toda Europa, Asia, y llega llegando al este hasta Baalbek o la parte este de Beirut, al este de Damasco. Y bueno, los judíos realmente eran siervos, eran esclavos de los romanos en el sentido más legal y puro. Eso es un hecho. Pero que, por cierto,
cuando yo estoy diciendo todo esto, a lo mejor alguien se está sorprendiendo porque uno se imagina que sí, que ahí estaba el Imperio Romano, pero tú no te imaginas que los judíos realmente eran vasallos de los romanos. Tú piensas que eran personas libres, que podían hacer lo que les placiera cuando quisieran y de la manera que quisieran, pero no, esa no era la realidad. Y además no le gustaba reconocerlo. Ahora puede cobrar más sentido en Juan capítulo 8:33, cuando le dicen a Jesús, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les estaba hablando de la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué eran los judíos? Esclavos de los romanos, vasallos de los romanos. Sin embargo, en la mente de ellos pensaban que no, que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Pero esa no es la realidad, porque estaban teniendo que pagar impuestos a los romanos y además de eso estaban siendo gobernados por procuradores romanos y los reyes o gobernantes herodianos no eran de descendencia judía. Así que, imaginaros, quiere decirse que la historia entera de la vida de Jesús, el trasfondo de ella, tenemos que enmarcarlo en el de una nación que era esclava a Roma. Por lo tanto, la sombra del César la vamos a encontrar, si somos sinceros, honestos, la vamos a encontrar sobre todas las páginas del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, los judíos habían estado, además de que ellos estaban en esa situación política, al mismo tiempo ellos habían estado esperando por mucho tiempo que el reino de Dios llegara. Hay un periodo desde que profetiza el último profeta, que es Malaquías, en el Antiguo Testamento lo podemos ver, y llega Jesús, o llega, mejor dicho, Juan el Bautista. Hay un periodo de unos 400 años llamado el periodo intertestamentario. Ese es un periodo donde se hacen muy típicas los escritos apocalípticos, de tipo apocalíptico, y libros apócrifos del Antiguo Testamento. En esos libros se remarca, se subraya mucho la espera de un personaje que vendrá a liberarlos y que hará de ellos otra vez una nación, vamos a decir, una nación libre y una nación bendecida. Ese personaje del que se habla tanto en el periodo intertestamentario no es otro que el Mesías. Entonces, cuando llega Jesús, daros cuenta de que cuando llega Jesús, ellos estaban esperando a su Mesías. El Mesías que habría de venir, en el que ellos creían, el que establecería el reino en la tierra, ese reino prometido del cual también los libros de los profetas habían hablado. Acordaros que en los profetas se habla mucho del día del Señor, ese día del Señor cuando llega el Mesías, cuando suceden todas las cosas a favor de Israel. Y era realmente ese reino lo estaban esperando con ansia, como diría un humorista aquí en España, con ansia viva. Estaban esperando que llegara ese reino. Y la expectativa se incrementó mucho más conforme la opresión romana se incrementaba. O sea, a mayor opresión romana, lógicamente, mayores deseos de que llegara ese Mesías. Entre más fuerte era el control de los romanos sobre ellos, más anhelaban la llegada del reino de Dios. Y claro, la cosa más maravillosa, la cosa más esperada sucedió. Y apareció Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, anunciando que el rey había venido. Ese era el anuncio de Juan el Bautista. Y después vino el rey, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su mensaje? Comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empieza Jesús. Entonces imaginaros la emoción, el tiempo se ha cumplido, ha llegado la hora, este es el momento, este es el momento oportuno, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces imagínate todo lo que cualquier israelita había oído acerca del Mesías por parte de las Escrituras, por parte de los apócrifos y por parte ahora de Juan el Bautista. Y ahora viene diciéndolo Jesús mismo.
el tiempo se ha cumplido. Y claro, ahí estamos en el tiempo del Mesías y la esperanza era que el Mesías llegará y derrocará a Roma. Va a establecer un Estado judío independiente y nos va a traer las glorias del reino que nos han sido prometidas por los siglos y a lo largo de los siglos por los profetas. Esa era la expectativa que había en los judíos. Acordaros que hemos hablado de los celotes, aquellos que incluso querían participar políticamente en la venida del Mesías y a cada oportunidad que tenían sacaban sus puñales de entre las ropas escondidos y mataban a un capitán romano. Y eso lo único que hacía era estropear más todavía las cosas. Bueno, ellos también creían, los celotes creían que llegaría el Mesías, derrocaría a quien estuviera controlando Israel, que en este caso, pues, eran los romanos. Pero claro, él no lo haría de una manera tanto militar, pensaban, sino de una manera milagrosa. Eran los fariseos los que pensaban al contrario de los celotes. Lo que pensaban era que el tema tenía que ir por una cuestión milagrosa. Ellos estaban más interesados en el cumplimiento del poder de Dios a un nivel milagroso que a un nivel militar como el de los celotes. Así que en su expectativa lo que esperaban era que el Mesías establecería su reino a través de un comienzo de una ola de milagros o algún acto milagroso espectacular mediante el cual derrocaría al poder romano. A lo mejor ahora tiene más sentido cuando le decían los fariseos a Jesús: Señor, muéstranos una señal, danos una señal. Estaban esperando la señal espectacular, milagrosa, en la cual dijeran: este es el Mesías que va a derrocar al Imperio Romano. Fuera como fuera, todos la expectativa la tenían puesta de una manera importante en que habría una intervención, vamos a decir, catastrófica de parte de Dios y que sería disparada por el propio Mesías. De hecho, si nos ponemos a recordar, Daniel, el profeta Daniel, nos plantea una visión de ese Mesías que vendría en nubes y gloria, estableciendo su reino. Inclusive, los mismos discípulos, cuando se están despidiendo de Jesús en el primer capítulo de Hechos, le hacen una pregunta a Jesús. Fijaros, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, se están despidiendo de Jesús, plantéatelo. Han vivido con él un montón de cosas. Han visto la muerte en la cruz y han experimentado la resurrección del Señor ante sus propios ojos. Jesús está a punto de marcharse y la pregunta es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta a Jesús. O sea, ellos todavía no habían terminado de entender de por dónde iba la cosa. Después de todo lo que habían experimentado con Jesús y que le habían oído decir a Jesús: acuérdate, mi reino no es de este mundo. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Así que cuando Jesús viene, ahí está toda la expectativa puesta, la esperanza de una conquista política o milagrosa de Roma, una restauración de la tierra de regreso al pueblo de Israel, todas las glorias de las profecías prometidas cumplidas, y únicamente un sueño en ese entonces conforme Israel estaba bajo el yugo del poder de Roma y del César, y no iban a darle su independencia. Ahí estaba, ardiendo el corazón de los judíos y ardiendo con un fuego de tal magnitud que creó un ambiente para que se diera la circunstancia de que se levantaran muchos falsos profetas. Estaban tan ansiosos de que llegara un Mesías y que los sacara de la esclavitud romana que realmente en esos siglos primeros, hasta el año 160 y tantos, que llegó otro de los Mesías, que realmente no era el Mesías, pero que entonces sí pensaron los judíos que lo era, y le siguieron y fue un desastre. Hablaremos en un momento de esa situación. Así que, hermano, no se cumplió absolutamente nada.
de lo que ellos esperaban y llegó el año 70 después de Cristo. En ese año 70 los romanos, cansados ya de la manera de actuar rebelde de los judíos y de los celotes, clavando puñaladas por la espalda a los soldados, pues entró a un punto de que se presentaron con las legiones, entraron en Jerusalén, año 70 después de Cristo, después de un largo asedio. Se cuenta que la gente perdón, por si alguien no ha cenado, la gente llegó a comerse a los muertos que había de hambre tirados por las calles. Hubo actos de canibalismo, está recogido en los libros que escribió el judío Flavio Josefo. Y ahí entraron y destruyeron todo lo que vieron por delante, incluyendo el famoso templo del que estaban tan orgullosos. Se cuenta de que mataron a 1.100.000 judíos. 2 años antes, en el año 68, los cristianos, la comunidad cristiana que había en Jerusalén, se acordó de las palabras proféticas de Cristo del capítulo 24 de Mateo y decidieron salir de Jerusalén y no tuvieron la pérdida que sí tuvieron los judíos. Del año 132 al 135, bajo el emperador Adrián, matarían ya a los que habían quedado de la vez anterior, casi los terminaron de exterminar. Así que la población judía a partir de entonces fue mínima en aquellos lugares y murió muchísima gente. ¿Por qué cuento esta historia, hermano? Cuento esta historia porque la realidad es que el plan de Dios con Jesucristo no tiene nada que ver con lo que ellos pensaron. Ellos estaban pensando en una revolución. Y Jesús sale hablando y dice, bienaventurados los mansos. Y ellos pensando en una revolución. Jesús entonces es normal que decepcionó a los celotes, porque no iba a agrupar alrededor suya una fuerza revolucionaria. Pero también decepcionó a los fariseos, porque ellos sí vieron el poder milagroso de Jesús todo el tiempo. Los fariseos lo vieron resucitando muertos, curando enfermos, dando la vista a los ciegos, a los sordos, voz a los mudos. Lo vieron creando alimento, la multiplicación de los panes. Ellos sabían que Jesús tenía poder milagroso. Pero Jesús, ese poder que tenía, no lo quiso usar para la destrucción de Roma. Así que esa es la realidad, ese es el contexto en el que estaba Jesús. Había gente molesta con él. Molestias que derivarían en amargura. La amargura se terminó convirtiendo en odio hasta que llegó al punto en que todos sabemos cómo termina la historia. Los fariseos, los saduceos clamaron para deshacerse de Jesús. Para ellos fue una decepción tremenda, enorme, porque ellos sabían que él tenía poder espiritual, que tenía poder para hacer milagros, y él no lo estaba usando para el objetivo de ellos. Así que la decepción se terminó en odio, y el odio terminó en que finalmente clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la cual inclusive una vez crucificado Jesús se volvieron más intolerantes, porque el nacionalismo judío no podía aceptar a un Mesías crucificado. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, él nos dice que la crucifixión de Cristo hizo que fuera para los judíos un tropezadero. Pero claro, ellos deberían de haber sabido que la dirección no iba a ser como ellos pensaban. Y deberían de haberlo sabido desde el principio, porque Jesús, desde el principio, nos dice las palabras de las que estamos hablando esta noche: bienaventurados los mansos. Pero claro, no era eso lo que querían oír. Hermanos, esto nos enseña a nosotros algo importante hoy, y es que a veces tenemos predisposiciones, ideas claras con respecto a algo, y no estamos queriendo oír lo que Dios nos está diciendo. Yo me hago la pregunta en esta noche: ¿qué nos está queriendo decir Dios con esta pandemia?
Y a lo mejor no estamos dispuestos a escuchar lo que Él nos quiere decir. Y podemos hablar de esta pregunta a nivel personal, pero ¿y si nos la hacemos a nivel de iglesia? Como iglesia, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos querrá hablar Dios a través de esta pandemia? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Hemos aprendido la enseñanza de la pandemia? Estamos apenas acostumbrándonos a ponernos la mascarilla y a veces se nos olvida. Salimos a la calle, yo voy a confesaros, he escuchado esta noche varios testimonios de personas que han salido sin la mascarilla y yo me estaba acordando de que a mí me han pasado ya 2 o 3 veces que he salido a la calle sin mascarilla. He tenido que volver a mi casa y subir 2 plantas para ponerme la mascarilla y volver otra vez a salir. A veces he llegado hasta el coche, en el coche llevo mascarillas por si acaso, he llegado hasta el coche sin la mascarilla, yo veía que la gente me miraba y yo decía, yo no pensaba que yo era tan guapo, ¿eh? Y no es que me miraban por eso, me estaban mirando porque no llevaba puesta la mascarilla. Pero eso es lo superficial. ¿Qué nos estará queriendo decir Dios en este tiempo? Como les pasó a los judíos. Jesús les habló desde el principio, bienaventurados los mansos. Bienaventurados, felices los mansos. ¿Y sabes cuál fue el problema? La ignorancia de ellos. La ignorancia de quién era realmente el Mesías. Que era él, Jesús habla de sí mismo como un siervo. Eran unos ignorantes de lo que habla Isaías desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. Recordar que Jesús señaló específicamente el capítulo 61 cuando él en la sinagoga de Nazaret dice que toma el rollo del profeta Isaías y lo abre por el capítulo 61 y empieza a leer. Y hay indicaciones muy claras de su reino. Y él empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a liberar a aquellos que están afligidos, a proclamar el año agradable al Señor. ¿A qué venía Jesús? Él venía a predicar el Evangelio. Pero venía a los pobres, a los encarcelados, a los afligidos. ¿De qué nos habla todo esto? Nos habla de su humildad. Él no vendría como el héroe conquistador a derrocar el Estado. Nos habla realmente de la humildad. Continuamente se refiere a sí mismo como el siervo humilde. Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y después aquí en las bienaventuranzas dice, su reino le pertenece a la gente quebrantada de espíritu, que no tienen la confianza puesta en sí mismos, que reconocen que dependen de Dios, que dependemos de Dios. El reino le pertenece a la gente que está llorando. Y ahora nos dice que le pertenece a la gente que es mansa. ¿Cómo entonces será posible que el gobierno romano sea derrocado? ¿Cómo será posible que el gran reino va a ser establecido por aquellos que están quebrantados y que están llorando y que son mansos? Menudo ejército está planteándonos el Señor. Porque lo que nos está planteando es lo contrario, la antítesis absoluta de todo lo que ellos habían asumido. Jesús dice, no son los autosuficientes, no son los justos en sí mismos, no son los soberbios, no son los fuertes, los capaces, los valientes, no son los que tienen confianza, no son los satisfechos, no son los enojados, los poderosos, los rebeldes los que van a traer el reino, los que van a entrar al reino. Son más bien los quebrantados, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros, los pacificadores y los perseguidos y los que son calumniados, los que van a constituir su reino. Ellos son los verdaderos ciudadanos del reino. Así que, hermanos, el mensaje de Jesús es muy, muy contundente. Y ahí es donde está la hostilidad del pueblo judío.
Ahí es donde comienza el pueblo judío a rascarse la cabeza y a decir, esto no me cuadra con lo que yo pienso. Jesús está planteando otra cosa. Aquí está fluyendo a aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su quiebra espiritual, su impotencia, su incapacidad para hacer algo que agrade a Dios, reconocen su indignidad, su ineptitud para entrar al reino, que saben que no tienen recursos por medio de los cuales agradar a Dios. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué significa ser manso? La verdad es que la Biblia nos cuenta varios ejemplos acerca de la mansedumbre. ¿Qué significará cuando estamos hablando del tema de la mansedumbre? Significa que estamos hablando, a veces utilizamos sinónimos que se dan para esto. Una manera muy bonita de definirlo es una gentileza en el sentido de la humildad. Pero la clave es alguien que no se afirma a sí mismo. Alguien que no está consumido por sus propios objetivos. Hay una traducción que dice suave. Una persona mansa con mansedumbre es suave. La persona que está quebrantada por su propia condición, que llora por su propio pecado, no se va a afirmar a sí misma. Muestra más bien una sumisión callada ante Dios, dispuesta, en contraste directo con la obstinación deliberada cuando vivimos centrados en nosotros mismos, algo tan propio de la gente de nuestra época. Lo definimos muy simplemente, la gente vive centradas en el yo, ahora yo, después yo, mañana yo y siempre yo. Esa es la realidad. Esa es nuestra sociedad de hoy en día. Algunas veces la misma palabra se usa también para describir una medicina confortante. Algunas veces también se usa para describir una brisa gentil, agradable. Algo que te da fresquito, pero que no te derriba. Los granjeros usaban esta palabra para describir a un potro, un caballo pequeñito, que había sido quebrantado y había pasado de estar indómito a estar dócil, a estar gentil, y que ahora se podía canalizar su fuerza, puesto que había sido domesticado o amansado. Pero no nos quedemos con la idea de debilidad. No estamos hablando de debilidad. No nos quedemos con esa idea. Más bien quedémonos con esta otra idea. No es debilidad, es poder controlado. Poder bajo control. Eso es lo manso. Una persona que ha cedido el control a alguien más. Un cristiano a quien tenemos que cederle el control de nuestras vidas. A Jesús. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, ¿qué estamos diciendo? Que Él es nuestro dueño. Cuando Pablo se presentaba en sus cartas, ¿qué decía? Pablo, apóstol, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, en la traducción nuestra, realmente la palabra en griego es doulos. Es más que siervo, es esclavo. Entonces, ese hombre con esa capacidad, que escribía esas cartas, que tenía ese ministerio tan tremendo, se presenta a sí mismo como el esclavo de Jesucristo. La misma palabra que utilizó María. He aquí la doulos, la esclava del Señor. Y fíjate cuál es la actitud de un esclavo. Es la de hágase en mí según tu palabra. Ojalá que nos quedemos en esta noche. Si nos quedáramos con eso, el objetivo estaría cumplido. Bienaventurados los mansos, aquellos que le han cedido el control a alguien. Ahora bien, eso no quiere decir que se pierde la fuerza. Toda la fuerza está ahí. Todo el poder está ahí. No se está afirmando de manera personal, pero está ahí.
Es como, digamos que la persona literalmente cede su poder, cede sus metas, su voluntad, sus propósitos, sus sueños, sus ambiciones, para que todos ellos estén bajo el control divino. ¿Qué oración más bonita podríamos hacer, hermanos y hermanas, esta noche si se lo dijéramos así al Señor? Señor, cedo el control de mi vida a ti. De verdad, no en plan poético. ¿Nos atreveríamos a decírselo al Señor esta noche? Padre, cedo mis metas, mi voluntad, mis propósitos, mis sueños, mis ambiciones, todo lo cedo a ti. Ojalá que podamos hacer esa oración, hermano. Fijaros que la medicina, bajo control, en la dosis adecuada, puede resultar de un gran beneficio. Pero si la medicina se toma fuera de control en la dosis equivocada, en algunos casos, nos lo dicen los prospectos, puede llegar a ser incluso hasta mortal. El viento, bajo control, esa brisa de la que estamos hablando agradable, puede ser una maravilla, pero fuera de control, convertido en un huracán, puede ser también devastador y mortal. Un caballo domesticado, bajo control, aquí en España tenemos el ejemplo de los famosos caballos cartujanos en Jerez, cómo bailan los caballos. Qué maravilloso puede ser un caballo que está bajo control, que puede ser usado para cumplir y para realizar tareas tan bellas como las que nosotros podemos ver aquí. Pero fuera de control, ¿cuántas veces el que lo monta se ha caído del caballo porque el caballo entra lo que se suele llamar desbocado y tira a su jinete, y el jinete puede incluso hasta encontrar la muerte de un golpe o un mal golpe? Así que el poder bajo control, eso es mansedumbre. Eso es la palabra en griego praos, mansedumbre, poder bajo control. Bienaventurados los que tienen un poder bajo control, los mansos. Esos son los mansos. Un escritor lo dijo de esta manera. Dice, este es el fruto del espíritu que se encuentra en la tierra de pobreza espiritual, contrición y lloro. Una flor noble que crece de la ceniza del amor personal que está sobre la tumba de la soberbia. Por un lado, un hombre ve su propia ruina absoluta, su indignidad y su miseria. Por otro lado, contempla la bondad y benignidad de Dios en Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón mediante la cual la percepción clara de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios se ha vuelto flexible, movible, que ya no hay rastro de una rudeza original, de una naturaleza independiente, salvaje, no domada, aunque permanece. La naturaleza está ahí. Fijaros lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aprender a recibir de manera alegre el robo de nuestras propias posesiones. Eso es mansedumbre, sabiendo que hay una mejor posesión, una que es permanente, como acabamos de leer en el libro de Hebreos. Este versículo, por cierto, está inspirado en el Salmo 37, arraigado ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37. Si tienes la Biblia en tu casa, ábrela un momentito, porque merece la pena que leamos esto en esta noche. Salmo 37. Se titula El camino de los malos, escrito por David. Dice a partir del versículo 3, voy a leerlo, dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz
y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero fíjate lo que dice ahora. Fíjate este versículo, qué curioso. Pero los que esperan en el Señor, en Jehová, ellos heredarán la tierra. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Casualidad? Así que la mansedumbre es esperar al Señor. Hermano, aprendamos a esperar al Señor. Y si ahora damos un repaso rápido, vemos que dice el versículo 4, confía en el Señor. Fijaros los verbos que se utilizan aquí y lo que te pide que hagas. El versículo 3 dice, confía en el Señor. El versículo 4 dice, deleítate en el Señor. El 5, encomienda tu camino al Señor. El 7, descansa en el Señor, no te impacientes. El 8, no te excites. El 9, espera en el Señor. Todas esas cosas son las actitudes de los mansos. Confiar, deleitarse, encomendarse, descansar, no excitarse y esperar. Las actitudes de los mansos. Y los que tienen esas actitudes, que lo entregan todo para el propósito de Dios, confían en Él, se deleitan en Él, encomiendan su camino a Él, descansan en Él, esos, hermanos, serán los que heredarán la tierra. Y aquí nos surge la pregunta, ¿y qué quiere decir Jesús con eso de heredar la tierra? Pues eso lo vamos a hablar mañana, nos vamos a quedar con las ganas hoy de saberlo y lo vamos a compartir mañana, hermano. Bienaventurados los mansos. Poder bajo control. Mañana vamos a ver qué significa eso de heredar la tierra, pero vamos a ver también algunos ejemplos bíblicos de personas que actuaron con mansedumbre, actuaron con poder bajo control. Qué maravilloso es aprender más y más cada día de la palabra del Señor. Dicho esto, como cada noche, nos gusta terminar con una declaración después de compartir la palabra, en la que decimos una oración cortísima de una sola frase que dice: oh Señor, santifícanos en tu verdad, la palabra tuya es la verdad. Amén. Y después de decir esto, hermanos, vamos a orar. Nos unimos todos en oración diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz.
Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues así quedamos despedidos esta noche. Mañana, Dios mediante, seguiremos con la segunda parte de esta bienaventuranza tan bonita. Vais a ver mañana qué bonito lo que resta. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.